Investigando una leyenda. La parcela de tierra que sería de Dudleytown originalmente pertenecía a un hombre llamado Thomas Griffiths, quien fue uno de los primeros, dicen, en establecerse en esta región. Pero en realidad, eso significa que la compró. Esto sucedió en la década de 1740, según lo que podemos saber. Después de la fundación del pueblo, parecía que algo estaba mal con la zona en general, pero no realmente de manera sobrenatural o malévola. Pero aunque no pareciera amenazante y siniestro, se reportaban cosas extrañas a lo largo de los siglos. Esto se atribuye en gran medida al cementerio indio en la zona, específicamente de la tribu Mohawk. Para 1854, el pueblo alcanzaría su tamaño máximo de 26 familias. A partir de aquí, el pueblo realmente lo hizo bastante bien, al menos por un tiempo, ya que también recurrieron al denso bosque que estaba cerca del pueblo, ya que la venta de madera era otra cosa que podían hacer para aumentar sus ingresos. El mineral de hierro seguía siendo su principal punto de venta, pero con el tiempo, la madera era necesaria cada vez menos. Sin embargo, aunque parecían prosperar, también surgieron eventos preocupantes que parecían afligir al pequeño pueblo desde el principio. Así que a partir de aquí, depende de cómo lo mires, y aunque me encanta traerte cosas espeluznantes que suceden, siempre es importante tener un toque de realidad para mantener los pies en la tierra, lo cual abordaremos en un momento. Pero el consenso general es que hay una cantidad ridícula de casos de desapariciones, episodios de locura y muertes extrañas que parecen haber ocurrido en este pueblo y que no concuerdan con lo que estaba sucediendo en otros pueblos de la misma área. Por lo tanto, era un poco extraño. A medida que pasa el tiempo, como suele suceder, esto daría lugar a algunos de los sucesos más extraños en el pueblo, lo que en última instancia llevó a la conclusión de que debía haber alguna especie de maldición. Esta maldición se remontaría hasta sus fundadores. Los 3 Dudley que vivieron aquí finalmente se mudarían de la zona, probablemente debido al hecho de que sería más difícil que lo normal mantener la vida allí. Estás literalmente jugando la vida en modo difícil, y aún más cuando el Medio Oeste se abrió y había tierras mucho más fértiles para que la gente cultivara, lo que resultaba mucho más viable. Sin embargo, uno de los Dudley permanecería, Abel. Y lo curioso es que los que se mudaron se las arreglaron bastante bien. Finalmente, Abel perdería su fortuna y su mente comenzaría a fallar hacia el final de su vida, y así llegaría a su fin en 1799 a la edad de 90 años. Claramente, fue una vida larga. Pero la forma en que terminó su vida lo dejó mentalmente vacío, lo que preocupó a las personas. Además, ya no podía pagar sus deudas, por lo que el pueblo se hizo cargo de su propiedad, la vendió y luego él fue declarado pupilo del pueblo. Dicen que estaba loco hacia el final, sin embargo, vamos a tener que discutir eso. 7 años antes de que terminara Abel, tendría un amigo en el pueblo llamado Gershon Hollister. Mientras construían la finca de William Tanner, estaban construyendo un granero. Gershon terminó siendo asesinado, pero las cuentas se mezclan un poco. Pues algunos afirman que cayó del granero, lo que resultó en un impacto insobrellevable contra el suelo, y otros aseguran que fue atraído a la casa de William Tanner, donde lo sacaron. Independientemente de lo que le sucedió a Gershon, lo que ocurrió con William fue lo que alarmó a la gente. Mientras Abel lidiaba con sus propios problemas relacionados con su estabilidad mental, o la falta de ella, William comenzó a exhibir el mismo tipo de problemas. Terminó perdiendo el contacto con la realidad y finalmente sucumbió a la edad de 104 años. Fue catalogado como solo ligeramente demente en el momento de su muerte, pero las cosas que decía causaron más alarma a las personas que aún vivían en el pueblo antes de su fallecimiento. Pero poco después comenzó a mostrar el mismo deterioro mental que Abel. Pues, afirmaba que había extrañas criaturas que salían por la noche del bosque y entraban en el pequeño pueblo. Algunos sugieren que ver a estas criaturas fue lo que llevó a su deterioro mental,
ya que nunca explicaría adecuadamente lo que eran, solo decía que algo estaba ahí afuera y que sabía que el pueblo estaba aquí. Sabes, en esa época, especialmente, todos eran mucho más supersticiosos acerca de lo que había en el bosque, yo sugeriría eso. Pero, por otro lado, mirando mis comentarios, quizás no sea tan diferente de hoy en día, no lo sé. Pero es justo cuando alguien dice cosas así, y debes recordar que esto fue en la década de 1700, no había luz artificial, estaba completamente oscuro allá afuera, y ya era oscuro durante el día. Probablemente asustaría a mucha gente. Pero otro hombre llamado Nathaniel Carter, que también se mudó a Dooleytown temprano en su creación en 1759, al quedarse en la casa que antes pertenecía a Abel Dudley antes de ser declarado pupilo del pueblo, sería golpeado silenciosamente por una plaga aterradora que acabaría con la vida de la familia Durham Carter, parientes de Nathaniel, que ya estaba lidiando con la depresión en ese momento. Luego, 4 años después, dejaría el pueblo y regresaría a Nueva York en 1763. Sin embargo, la maldición continuaría siguiendo a este hombre, ya que finalmente se mudaría al territorio de Delaware, que no estaba controlado por el naciente gobierno colonial. Quiero decir, si puedes llamar gobierno a lo que todavía respondía ante la corona en esa época. En este momento, él sería atacado por nativos junto con su esposa y su recién nacido, y los otros 3 niños serían llevados por la fuerza a Canadá, donde las 2 hijas serían rescatadas. David, sin embargo, que era el hijo, permanecería con la tribu y se casaría con una de sus mujeres, para luego regresar a los Estados Unidos para recibir educación. Y curiosamente, llegaría a servir como juez en la Corte Suprema. Pero otro hombre y su esposa se mudaron a la zona, aunque hay cierto debate al respecto. Este hombre fue un general en la guerra revolucionaria y sirvió bajo el más real de todos, George Washington. Su casa estaba en otra carretera, conocida como Bald Mountain Road, donde aún puedes ver su casa en la actualidad. Está bastante cerca del pueblo de Dudleytown. Un día, mientras su esposa estaba de pie en el porche, fue alcanzada por un rayo, lo que la mató en el acto. Según informes, esto llevó al general a algún tipo de locura, aunque algunos afirman que fue porque estaba viejo y senil. Pero por alguna razón, parece que las personas que llegan a esta zona tienden a luchar con una forma avanzada de senilidad que no se puede atribuir simplemente a la degradación estándar de la mente. El destino de Dudleytown seguiría deteriorándose durante la Guerra Civil. Muchas personas simplemente empacaron y se fueron, principalmente debido a las difíciles condiciones de vida, con las montañas afectando las estaciones de crecimiento, el oscuro bosque añadiendo dificultades y la elevación de alrededor de 1500 pies. Lo que hacía que fuera un lugar más frío que las áreas más cercanas al nivel del mar. En general, había una serie de problemas. Pues era difícil cultivar alimentos para mantener al pueblo, y el pueblo tenía que depender de otros pueblos. Entonces, ¿por qué no dirigirse a esos pueblos para hacer la vida más fácil? Debido a esta línea de pensamiento que me llevó 3 segundos pensar antes de encontrar una forma mucho mejor de vivir mi vida, el hecho de que el pueblo llegara a su fin en realidad no es sorprendente en absoluto. Sin embargo, las extrañas ocurrencias continuarían incluso con la disminución de la población con el tiempo. Después de la Guerra Civil, alrededor de 1901, cuando solo quedaban unos pocos residentes en el pueblo, uno de los pocos residentes conocido como John Patrick Brophy tendría una tragedia que le sucedería, ya que los golpes seguían llegando para este hombre. Todo comenzó con su esposa y como ella moriría a causa de la tuberculosis, conocida como la consumpción. La razón de su nombre es porque parece consumir el cuerpo a medida que te debilitas. En esa época, la tuberculosis era bastante común, y los antibióticos para tratarla no se descubrirían hasta varias décadas después, en 1944 cuando se usó la streptomicina, y luego en 1952 cuando se descubrió una terapia triple, que utilizaba ácido para aminosalicílico,
e isoniazida junto con streptomicina para asegurar la cura de la tuberculosis. Y a pesar de que John sabía lo que se avecinaba, ya que había luchado viendo a su esposa con esta enfermedad durante años, obviamente estaba destrozado por la pérdida de su esposa. Mientras lidiaba con eso, sus hijos entrarían en el bosque poco después del funeral y nunca serían vistos de nuevo. Sin embargo, con un grano de sal, podrían haber hecho esto a propósito, ya que fueron acusados de robar mantas de trineo, lo que sí, pueden haber robado algo, pero eso no justifica perderse en el bosque para no volver a ser vistos. Fueron buscados, pero en vano. Ion quedó destrozado. Sin embargo, la vida tiende a venir en tríos y, por lo general, cuando estás abajo, le gusta darte una patada en la entrepierna. Su casa luego se incendió, y puede que haya sido causado por John, pero nunca se ha confirmado, ya que la causa sigue siendo desconocida. Pero si mi esposa se hubiera ido y mis hijos también, y no me gustara donde vivo, simplemente quemaría la casa y me iría, ya sabes, es como fumárselos literalmente si los tienes. Sin embargo, después de que esto sucedió, él también se adentró en el bosque y nunca volvió a ser visto. Considerando que era uno de los últimos residentes que quedaba, con la pérdida de su familia, otros comenzaron a irse hasta principios de 1900, y Dudleytown se secó por completo, con todos perdiendo la cabeza, desapareciendo en el bosque, siendo alcanzados por un rayo, o simplemente mudándose para encontrar su triste destino. O tal vez simplemente irse y estar completamente bien. Las casas serían reclamadas por la naturaleza, ya que la madera utilizada para construirlas se pudrió, lo que dejó solo los cimientos y sótanos de lo que solía ser. El bosque regresaría a la zona, y hoy en día el pueblo está completamente abandonado. Las únicas personas que aún aparecen en este punto son las que intentan saciar su curiosidad o los turistas, o posiblemente el ocasional excursionista perdido. Pero la historia cuenta que la asociación Dark Forest Entry es propietaria de la tierra donde alguna vez se encontraba el pueblo, y un grupo de casas donde vivía el general, entre otros, están apartadas y son propiedad de los residentes cercanos, por lo que realmente nadie va a esas áreas. Posiblemente una de las historias más famosas que surgió de Dudleytown es la de un hombre llamado Dr. Clark. Sabemos que fue alrededor de 1900 cuando el Dr. William Clark estaba conduciendo, y luego se encontró con el bosque, quedando absolutamente cautivado con la idea de vivir allí. Al entrar en Dark Forest Entry, afirmaría que era pacífico y exactamente lo que estaba buscando, habiendo crecido en una granja en Tenafly, Nueva Jersey. Anhelaba una vida más tranquila después de convertirse en profesor de cirugía y enseñar en el Colegio de Médicos y Cirujanos de Columbia en Nueva York. Y sí, no puedo culparlo por querer algo de paz y tranquilidad, yo haría lo mismo. Luego procedió a comprar alrededor de 1000 acres de tierra en los bosques de Connecticut, y dentro de esa compra estaba Dudleytown. Después de localizar este hermoso bosque, comenzó la construcción de inmediato en su casa de veraneo y vacaciones. A lo largo de los próximos años, él y su esposa, Harriet Ann Clark, visitarían la casa los fines de semana y durante el verano hasta que finalmente estuvo terminada, con muy pocos problemas. Una vez terminada, se convirtió en una casa de vacaciones y se utilizó para escapadas cortas en verano y para eventos como Navidad y Acción de Gracias. Continuarían visitándola hasta 1918. En una de las visitas de verano, mientras disfrutaban del bosque, al Dr. Clark lo llamaron de urgencia a Nueva York. Fue a la estación de tren y regresó en un plazo de 36 horas. Sin embargo, al regresar, su esposa aparentemente había enloquecido por completo, al igual que muchos de los otros residentes de la zona. La información sobre el evento en sí es un poco confusa. Pero por alguna razón, otras personas afirmarían, literalmente personas que no estaban allí, que pequeñas criaturas debieron haber salido del bosque y que la atacaron. Por lo que, dicen que se suicidó poco después de eso. Ahora, parte de la historia es cierta, ella padeció una enfermedad antes de ir allí,
pero se desconoce de qué se trataba. Desafortunadamente, se quitó la vida más tarde, lo que podría sugerir que se trataba más de una enfermedad mental o algún tipo de dolencia física que le causaba suficiente dolor como para finalmente quebrantarla. El Dr. Clark continuaría viviendo en su casa de verano y se recuperaría de la pérdida de su esposa. Unos años más tarde, rehizo su vida y se volvió a casar, llevando a su nueva esposa a la casa de verano hasta que se construyó una aún más grande en 1930. Alrededor de 1924, el Dr. Clark, su esposa, algunos otros médicos, amigos y propietarios interesados formarían la asociación Dark Country Forest para preservar el bosque que el Dr. Clark consideraba tan hermoso. La primera reunión se celebraría en 1926 y tuvo 41 miembros. El Dr. Clark viviría el resto de su vida allí y fallecería en 1943, mientras que su esposa Carida falleció en 1948. Aún hoy en día, muchos miembros de la familia siguen viviendo allí y no tienen problemas, lo que plantea una cuestión: ¿dónde está el problema? Bueno, no es un mal problema. Cualquier vez que no te estés enfrentando a lo sobrenatural, es algo bueno. Sin embargo, después del fallecimiento de Harriet Clark en 1918, no ha ocurrido nada en los últimos 105 años. Los habitantes locales de esta zona afirman que no hay nada remotamente sobrenatural en Dooleytown. De hecho, hay una historia de unos cazadores de fantasmas que se presentaron y vieron a uno de los residentes locales a caballo. Y afirmaron que era un fantasma porque las pezuñas del caballo no tocaban el suelo, lo cual ella consideró completamente ridículo. Algunos argumentan que esta maldición existe y si se analiza caso por caso para la zona y lo que se podría esperar, parece un tanto alto para este pueblo en particular. Pero con la línea familiar que ni siquiera existía para traer la maldición desde Inglaterra en primer lugar, las cosas comienzan a volverse un poco confusas. Y debido a esto, la gente ha comenzado a cuestionar si realmente existe una maldición que los persigue, y es un poco como ese tipo en TikTok. Sé que suena raro, pero es lo que hay. En este caso, cuestionar la maldición fue aún más sensato, ya que no hay evidencia sólida de que haya seguido a William Dudley. Pues, para que la maldición lo hubiera seguido, habría tenido que ser hijo de Robert de Lester, como recordarás desde el principio. Pero parece que no lo es. Robert solo tuvo 2 hijos, y uno de ellos falleció temprano, lo que era bastante común en esa época y una de las razones por las que la gente tenía tantos hijos. El otro hijo de Robert se fue a Italia, donde tuvo hijos, y todos se quedaron allí. Esto corta cualquier vínculo entre Robert y William, lo que significa que los hijos de William, los fundadores de Dooleytown, no tendrían ninguna conexión real con la maldición. Existen otros ejemplos de historias aparentes que se han hablado como si fueran reales, pero en realidad parecen completamente inventadas. Una de esas historias es sobre un hombre llamado Horace Greeley, que en realidad fue el fundador del New York Tribune. Greeley se casó con una mujer más joven llamada Mary Young Cheney, quien supuestamente nació en Dooleytown y luego se fue de allí. Pero en realidad, Mary nació en la cercana Lichfield y nunca puso un pie en Dooleytown. En 1833, dejó esa zona de su nacimiento y se mudó a una pensión vegetariana propiedad del Dr. Graham, quien, de hecho, creó las galletas Graham. Ahora que sabes eso, está en tu mente. Mary se involucró en un movimiento en ese momento conocido como el bienestar. Y mientras estaba en la pensión, conoció y más tarde se casó con un hombre llamado Horace Greeley en 1872. Greeley se postuló para la presidencia contra Ulysses S. Grant, a quien supuestamente estoy relacionado. Obviamente, Greeley perdió la elección antes de que Mary sufriera una enfermedad pulmonar no identificada que la llevó a la muerte. Esto ocurrió en la ciudad de Nueva York, donde su esposo y sus 2 hijas asistieron al funeral. Ella todavía está enterrada en el cementerio Greenwood.
Lo curioso es que algunas personas afirmaron que se quitó la vida y que era de Doolittle, diciendo que era de allí, mientras que otros no parecían tener una explicación permanente. La leyenda se creó para explicar por qué Greeley perdió la elección y lo que le sucedió a Murray un mes después. El problema es que si no eres de Doolittle o de una ubicación extremadamente cercana, deberías estar bien. Sin embargo, esta persona no lo estaba, lo que rompe aún más el patrón. Se están planteando más problemas a medida que investigo esto. No siempre quiero desacreditar, pero los hechos son los hechos. Sé que puede ser molesto, ya que quería que este canal fuera divertido y lleno de cosas interesantes. Pero es realmente difícil ignorar cuando algo es completamente falso, porque entonces estaría mintiendo, y eso no es lo que quiero hacer. Sé que es molesto que tengamos que hacer esto, pero vamos a analizar algunas de estas historias. Primero, hablemos sobre el bosque en sí. Se dice que cuando entras en el Dark Forest Entry, todos los ruidos de pájaros se detienen. Sin embargo, las personas que son dueñas de tierras privadas y han estado allí mismas no entienden por qué la gente habla de esto como si fuera real, ya que escuchan pájaros todo el tiempo. No hay silencio en el bosque como afirman aquellos que no han estado allí. Lo sé, decepcionante. Por ejemplo, se decía que Abel fue vuelto loco por la maldición, pero sus vecinos dijeron que no lo describirían de esa manera. En cambio, decían que parecía distraído, lo que eventualmente resultó en que no pudiera cuidar de sí mismo, comenzando alrededor de 1756 o posiblemente antes. En 1771, sus vecinos presentaron una petición ante la Asamblea General de Connecticut para que los reembolsaran por cuidarlo. Nuevamente, nunca mencionaron que hubiera algo inusual en él o en sus facultades mentales, aparte del hecho de que simplemente estaba envejeciendo y sufriendo de senilidad. Y, si juzgamos por el hecho de que era progresivo, parece mucho más una forma de demencia. Así es como funciona, un día pareces un poco más olvidadizo o distraído, como dirían, y un par de años después, empeora. Es simplemente una parte lamentable de la vida para algunas personas. Pero, una vez más, nunca mencionaron que fuera una locura extrema. Además, al parecer, él no tenía ninguna riqueza real y la única tierra que tenía no la cultivaba. Lo mismo podría decirse del General Swift, ya que no sufrió ninguna locura sobrenatural, sino que vivió hasta los 81 años y, al igual que Abel, probablemente también tenía algún tipo de senilidad. Incluso con su esposa, cosas como esta simplemente sucedían. En ese momento, las casas no tenían pararrayos, y, como resultado, las casas regularmente eran alcanzadas por rayos más de lo que puedas imaginar. No me malinterpretes, todavía es una posibilidad baja ser alcanzado por un rayo, pero aún ocurre, incluso hoy en día. En última instancia, te diré que deberías mantener distancia de este lugar, pero no por alguna influencia sobrenatural que te haga desaparecer o perder la razón, sino porque los propietarios de tierras privadas son absolutamente serios acerca de que no vayas a sus tierras. Principalmente, a lo largo de los años, al parecer, la gente ha llegado, prendido fuego, hecho desorden y ensuciado, lo cual es la razón por la que no podemos tener nada agradable en la actualidad. Por lo tanto, la policía te arrestará en el acto por allanamiento si te atrapan allí. Sin embargo, eso no impide que la gente entre, y en ese caso, esas personas realmente no han informado nada sobrenatural en absoluto. Creo que todo se reduce al sensacionalismo. No hay nada nuevo sobre los ancianos mostrando rasgos seniles. Estas acciones y cambios de personalidad pueden resultar alarmantes para las personas que no están acostumbradas a ellos. Pero es algo que muchos de nosotros podríamos tener que enfrentar a medida que envejecemos, ya que nuestras mentes comienzan a deteriorarse, aunque esto afecta a algunos más que a otros.
También me gustaría señalar que en esta época no hay forma de saber qué tipo de metales había en el agua y considerando que las operaciones mineras estaban extrayendo minerales del suelo, es posible que materiales tóxicos se filtraran en el agua. Y aquellos que ya tenían problemas se verían empujados al abismo, ya que parecen degradarse más rápido. Esto es algo que en realidad sucedía con bastante frecuencia. Si los suministros de agua se contaminan, en cuanto a los elementos sobrenaturales, veo varios problemas. En primer lugar, estas criaturas en el bosque nunca fueron realmente identificadas como nada en particular. De hecho, la demencia puede hacer que una persona tenga alucinaciones o vea cosas que no están ahí. Y esto es más común en personas que viven con demencia de cuerpos de Lewy, aunque otros tipos de demencia también pueden causar alucinaciones. Otras historias se cambiaron para hacer que aquellos que se fueron parecieran afectados por una maldición, cuando en realidad simplemente encontraron su fin debido a causas muy naturales años después. Nada es más extraño o menos probable de ocurrir en general que ser alcanzado por un rayo. La ciudad maldita. Hacía pocos meses, me había casado con mi adorada esposa, vivía la mejor temporada de mi vida. Regresábamos de nuestra luna de miel en Cancún al departamento que empezamos a alquilar en la Ciudad de México. Comenzábamos a planear nuestras vidas. Estábamos pensando en ahorrar para tomarnos unas vacaciones a fin de año en la costa, disfrutar nuestra juventud juntos, buscar un bebé. Todo era miel sobre hojuelas cuando sucedió lo inesperado. La empresa inmobiliaria en la que trabajaba quebró, por lo que hubo recorte de personal. Mis superiores valoraron la antigüedad en la inmobiliaria y echaron a los empleados más jóvenes con una mínima indemnización. Me quedé desempleado, el dinero de la indemnización se nos fue en 15 días. No conseguía otro trabajo tan fácilmente. Mi esposa Nancy trabajaba en una tienda de electrodomésticos y su salario no era suficiente para pagar el alquiler del departamento, más todos los gastos de servicios y la comida para ambos. Nos comunicamos con nuestros padres cuando el dinero se nos acabó. Esta sería nuestra primera prueba como matrimonio y decidimos pasarla estando muy unidos. Acordamos vivir en la casa de mis suegros temporalmente hasta que pueda conseguir otro trabajo. Hacía menos de 2 meses que nos habíamos instalado en casa de mis suegros cuando recibimos la visita inesperada de mi tío. Él llegó una tarde sin avisar. Desde que supimos que se divorció y perdió contacto con sus 2 hijas de 10 y 12 años, nunca más volvimos a saber nada del tío Quique, por lo que esto nos tomó muy de sorpresa. Desde que le ocurrió esto, su personalidad cambió radicalmente. Primero comenzó a descuidar su higiene personal, dejó de asearse y de lavar su ropa. Después comenzó con una obsesión irracional por las cosas de hierro, varillas, alambres, clavos, todo lo que sea de hierro o posea hierro, lo juntaba almacenándolo en su casa. Esta obsesión lo llevó tan lejos que incluso dejó su trabajo de médico para comprarse un carrito y ponerse a recolectar cosas de hierro en la calle. Tratamos de ayudarlo como familia, agilizando los trámites para internarlo en un hospital psiquiátrico en contra de su voluntad. Pero antes de que sucediera todo esto, el tío Quique desapareció de la ciudad. Ahora regresaba 5 años después. Su pelo negro estaba despeinado, lleno de polvo. Tenía un pantalón beige sucio y un buzo naranja lleno de manchas negras, y sus zapatillas estaban rotas y sus dientes amarillos y olorosos. Quique no había cambiado. Él nos dijo que la razón de su visita inesperada era porque se había enterado de mi situación de desempleo por medio de rumores familiares y venía para hacernos una propuesta. Supongo que mi prima le ha comentado. Quique nos habló de cómo la ciudad en la que vive ha sufrido una gran inmigración en los últimos años debido a la gran oferta de empleo y la escasa demanda de empleados. Para evitar la despoblación, la Intendencia está ofreciendo viviendas de manera temporal a quienes quieran mudarse a esa ciudad y trabajar allí. No seríamos dueños de la casa,
pero podríamos vivir gratis durante 5 años. Ellos estaban necesitando empleados de manera desesperada. Las calles estaban llenas de letreros pidiendo empleados para florerías, supermercados, negocios de ropa, y debido a esta carencia, es que los vendedores estaban migrando a otras ciudades, y la intendencia quiere evitar esto, por eso la medida. Me toqué el mentón pensando en la propuesta. A veces pasa, cuando se van los jóvenes a estudiar y echan raíces en otras ciudades, la población envejece y los comerciantes se quedan sin trabajadores. No me parecía una mala idea irnos allí y dar nuestro granito de arena para que ese sitio pueda salir adelante, pero mi esposa se mostraba un poco más desconfiada. Ella desconfiaba del regreso de Quique, luego de tantos años, nada más que para hacernos esa propuesta. ¿Por qué? ¿Cómo se explica tanto interés en familiares que había dejado de ver hace años? Puede ser que el interés del tío Quique esté más ligado al bienestar de la ciudad que en nosotros. Además, nosotros como familia no entendíamos la vida que había elegido y queríamos internarlo por sus decisiones. No podía culparnos por habernos dejado, esto fue culpa de la familia más que de Quique. Luego de pensarlo 2 días, decidimos darle una oportunidad a la ciudad que había elegido Quique para vivir. Se trataba de la ciudad de Villa del Bravo, ciudad pegada al lago Avándaro, al oeste de la Ciudad de México. Viajamos 3 horas hasta llegar a la ciudad. Lo primero que vimos al llegar es el color del cielo, más amarillento desde ese lado de la ciudad. Nos llamó la atención, pero lo más molesto era el terrible olor a puerto que había, incluso a varios metros de la costa y de los puertos. El olor a pescado estaba impregnado en las calles, y no se sabía por qué. Quique nos dirigió hacia la alcaldía y al otro día nos dieron una casa, una bonita casa de paredes blancas, con 2 habitaciones, una cocina comedora y un lindo patio, a 2 kilómetros de la costa. Ya teníamos 5 propuestas laborales cada uno, estaba satisfecho, pero mi esposa no se sentía igual, a ella le molestaba demasiado el fuerte tufo a pescado podrido que había en la calle e incluso adentro de la casa. Estaba impregnado ese olor en las paredes. No se veían jóvenes en las calles, pero además las personas de esta ciudad eran tan antipáticas, tenían un color amarillento en la piel y siempre estaban con caras de pocos amigos. Nunca sonreían y ni te respondían cuando los saludaban, además poca gente se veía en la calle. Imagino que se debía al olor, aunque las calles no estaban sucias, era algo presente en el aire. Tampoco se podía ir al lago Avándaro, porque estaba cercado con alambres de púa, incluso al acercarse uno a la costa, el tufo se hacía insoportable, provocando vómitos. Nos habían ofrecido un trabajo en el que ganaríamos muchísimo dinero y estar en una bonita casa gratis. Pero claro, había una razón para todo esto, el motivo por el cual los jóvenes se habían ido de la ciudad estaba a la vista. Lo pensamos con mi esposa y tomamos la decisión de regresarnos a la Ciudad de México, pero el intendente junto con mi tío nos quisieron persuadir de tomar esa decisión. Nos explicaron que el lago había sido fuertemente contaminado, y a eso se debía el mal olor que se sentía en el aire. Aún estaban en proceso de descontaminación del lago. Nos dijeron que no nos preocupáramos, que los olores provenientes del lago no eran tóxicos, solo desagradables al olfato. Incluso el intendente nos quiso indemnizar hasta que el proceso termine en 3 meses. Todo para que no nos marchemos. Según ellos, en 3 meses, el mal olor sería historia. No sé si fue por sus insistencias o por la molestia de habernos instalado en la ciudad, pero al final decidimos quedarnos. Nunca logramos acostumbrarnos al mal olor, por lo que salíamos a la calle lo menos posible, y en casa usábamos mucho desodorante de ambiente, y aún así el mal olor no se iba por completo. Habían pasado 2 meses y medio, y en todo ese tiempo el mal olor no había menguado ni un poquito, se sentía igual de desagradable que la primera vez que llegamos.
Empezábamos a pensar que quizás lo que nos dijeron el intendente y Quique la primera vez, quizás sea una mentira para que nos quedemos en la ciudad, ocultando el hecho de que descontaminar el lago les tardaría muchísimo más tiempo. Creo que cometí un error en quedarme aquí. Estábamos trabajando y ganando mucho dinero, más del que podríamos ganar en nuestra ciudad, pero nuestra calidad de vida se deterioró. Teníamos que convivir con el olor a pescado podrido constantemente, no podíamos salir a la calle, y de hacerlo usábamos máscaras, y aún así el tufo era insoportable. Se entiende que la gente de esta ciudad está siempre de mal humor. ¿Cómo podría uno sentirse viviendo entre una multitud de pescaderías que vende pescado podrido? Las últimas semanas nos la pasamos hablando sobre esta cuestión, irnos o quedarnos un tiempo más. No podíamos decidirnos a tomar una decisión. Por un lado, habíamos invertido en la ciudad y nos habíamos instalado, y cada vez se nos hacía más difícil tomar una decisión por nuestro propio bienestar. Una tarde vimos algo muy oloroso moverse entre las ollas de la cocina. Pensamos que era una rata y nos pusimos a perseguirla. Nancy, mi esposa, casi lo atrapó. Era tan veloz que no se lo podía ver. Lo tocó primero, piel escamosa, fría, pegajosa. No era una rata, quizás una iguana o alguna otra lagartija veloz. Lo corrimos hasta arrinconarlo en una esquina de la casa, donde por fin pudimos verlo. Lo que encontramos nos hizo vomitar. Se trataba de un pez salmón, con sus escamas grises, su cola revoloteando y sus ojos negros. Estaba inflado y de su cuerpo desprendía un fuerte olor a podrido, aunque el animal estaba vivo porque su boca se movía. En su panza tenía una malla metálica pegada, de donde salían 4 patas finas y puntiagudas metálicas a cada lado de su cuerpo, como las patas de una araña. Era un ser detestable, demasiado desagradable. No sé de dónde habrá salido, parece ser el experimento de algún científico. Me abracé a mi esposa y nos pusimos a gritar, cerramos la puerta e iba a llamar al intendente mientras nos tapábamos la nariz con un pañuelo, y mientras tirábamos desodorante de ambiente para soportar el tufo que había dejado ese animal, cuando pececitos empezaban a salir de las rejillas, las canillas. Primero chiquitos, luego más grandes, todos saltaban en el piso, y en minutos la casa se llenó de estos animales, además de que traían consigo un olor que nos obligaba a vomitar. Tuvimos que salir de la casa, muy descompuestos. Llamamos a la policía, al intendente, a los exterminadores de plaga, y en menos de una hora teníamos una pequeña multitud en la puerta de mi casa. Unas personas con un traje entraron a mi casa para exterminar la plaga. Al parecer, hubo una pequeña obstrucción en las cañerías, lo que hizo que los peces del lago fueran a parar a mi casa. El tío Quique, junto con el intendente, habían venido. Yo estaba furioso, lo miré al intendente y le dije que lo que se había acordado no se cumplió, porque habiendo pasado casi 3 meses la contaminación continuaba presente como en el primer día, y ahora esto. Le dije que no queríamos otra vivienda, nos marchábamos de esta ciudad. Pero el intendente, junto con mi tío, se desesperaron, volviendo a insistir en que nos quedemos, en que las cosas iban a cambiar. Mi tío ofreció su casa hasta que los exterminadores de plagas terminen de descontaminar nuestra casa, se ofreció con mucha insistencia. No solo fueron ellos, los vecinos que nos trataban con tanta antipatía, también insistieron en que no nos vayamos, hasta ofrecían su casa, sus autos. Esto me parecía demasiado extraño. Me terminó de convencer de que algo había en esta ciudad, algo extraño, y no llegaba a descifrar lo que tenía, pero no era algo bueno. Mi esposa estaba decidida, ella quería marcharse ahora mismo, cuanto antes mejor, pero yo no lograba decidirme, algo me detenía, no sé qué, pero creo que tiene que ver con la ciudad. Me dejé envolver por las palabras de las personas que no querían que nos vayamos y acepté quedarme en la casa de Quique. Él estaba muy feliz, pero yo me sentía derrotado. Llegamos a la casa de Quique, una enorme casona de 3 pisos, con varias habitaciones y paredes blancas.
No estaba desordenada ni llena de mugre como solía vivir antes. Eso sí, el mal olor estaba presente en su casa un poco más fuerte que en nuestra vivienda. No sé qué es lo que estuvo haciendo en esta ciudad mi tío, pero se nota que aquí había podido prosperar. Quique nos dio la habitación más grande de la casa, la cual da a una vista privilegiada del lago. Aunque ahora estábamos bien, me sentía tan mal por no haber podido tomar mejores decisiones por mí y mi esposa. Sé que el intendente no cumplirá su palabra, seguiremos viviendo en medio de los pescados podridos. Una tarde, mientras yo estaba en la pieza meditando en todas estas cosas y pensando por qué no fui capaz de decir que no el día en que nuestra casa fue invadida por pescados, Nancy se sentó a mi lado y me dijo: vayámonos de esta ciudad ahora, si seguimos aquí, cosas peores van a seguir pasando, hasta que sea muy tarde. Seguí observando la ventana, hacia el lago y las casas de Villa del Bravo, sin mirarla y con la voz cansada le respondí: quisiera hacerlo, mi amor. Pero cuando voy a tomar la decisión, algo me detiene, no sé qué es, pero se siente como si tuviera los pies atados. Algo tiene esta ciudad, hasta la gente, es tan rara. Ella se levantó, parándose frente al espejo colgado en la pared, se puso a mirar su cara. Tengo la piel más amarilla, también me salieron erupciones en la cara. ¿Por qué? Yo nunca fui una persona que tuviera problemas en la piel. Esto es por vivir aquí y tú también has cambiado. No le dije nada ni la miré, seguí con la cabeza en la ventana y los ojos fijos en el lago Avándaro. En eso ella tenía razón, había cambiado, esta ciudad me había cambiado. Me convirtió en una persona apagada, es como si poco a poco me estuviera chupando la iniciativa y las energías. Por eso es que no puedo irme, este lugar me está quitando la vida. Tenía que irme y lo sabía, pero necesitaba algo para lograrlo, un evento tan fuerte y explosivo que saque en mí el instinto más primario de supervivencia, para poder reaccionar e irme corriendo con Nancy, huyendo por nuestras vidas. Ella me tomó de las manos y en susurros me dijo: amor, debemos irnos de esta ciudad maldita, no podemos seguir aquí ni un minuto más. Pero sé que este sitio te ha embrujado atándote las piernas. No eres capaz de salir, pero sé que, si ves lo que tiene tu tío en la tercera habitación en el segundo piso, correrás de este lugar como loco por tu vida. Por primera vez la miré y le dije: ¿qué es lo que hay? Ella me respondió con cara de preocupación: no lo sé, solo sé que tu tío no es una buena persona, y lo que sea que haya en ese cuarto debe ser algo horrible. No he tenido el valor de entrar a la habitación, ¿de dónde sale ese tan olor nauseabundo? ¿Tendrá razón? ¿O acaso no estará exagerando? Toda la ciudad está impregnada de ese olor desagradable a pescado podrido, pero resulta que la casa de Quique tiene un olor aún más fuerte que el que se encuentra en la calle. Aún así, esto podría deberse a múltiples factores, no tiene por qué ser señal de que algo espeluznante esté guardado en su casa. No tenía ganas ni las fuerzas suficientes como para acompañarla, pero la expresión angustiosa de Nancy me hizo tomar el valor como para acompañarla. Llegamos hasta la habitación y, tapándonos la nariz, abrimos esa puerta. Al final, el olor sí escondía algo muy macabro. Tan macabro que no lo podía creer. Una habitación inmensa guardaba gran cantidad de animales acuáticos metidos dentro de una pecera vacía. Tenían máquinas alrededor de ellos, cables que conectaban con tubos sus cuerpos al suelo, para alimentarlos o computadoras. Todos ellos estaban vivos, algunos tenían partes de otros animales, lo que, si todos tenían una malla de hierro pegada a sus cuerpos, de donde salían unas patas metálicas igual al pez que vimos en la casa la vez en que los peces invadieron nuestra casa. Todos ellos sufrían de maneras inimaginables. En el medio de la habitación había varios animales grandes, un pulpo y un tiburón blanco e inflado, moviendo la cola y la boca. Tenían 4 patas metálicas y filosas como un arma, y finas como las patas de un saltamontes. Cangrejos y todo tipo de reptiles de igual forma.
Algunos de ellos tenían partes de su cuerpo implantados a los de otro animal terrestre. Por ejemplo, el caso más triste es el de un pequeño monito que tenía pegado a su costado el cuerpo de una víbora marrón de pantano. La malla de hierro obligaba a tener los animales boca abajo, sus brazos estaban amputados y tenía una manguera en su boca y en su ano. El mono se quejaba y cada tanto la viborita le picaba la cabeza de manera que lo lastimaba provocándole ronchas. Me tiré al piso llorando, no podía ver a todos esos animales sufriendo ni un minuto más. Abracé a Nancy pidiéndole perdón por no haber tomado la decisión antes. La tomé de la mano y empezamos a correr para largarnos de esta casa cuando mi tío Quique nos interceptó frenándonos el paso en las escaleras. Déjanos pasar, estás loco, Quique. Esos animales están sufriendo por tu culpa, le dije. ¿Mi culpa? Ellos ya estaban sufriendo antes de que yo los rescate, me respondió con una sonrisa. ¿Qué los rescates? ¿Qué estás diciendo?, le dije con horror. ¿Por qué los tienes con esa malla de hierro? ¿Cómo hiciste para que puedan sobrevivir en el aire? Para responder esa pregunta, tendría que contarte la historia de cómo conocí esta maravillosa y apestosa ciudad, me respondió con mucha alegría. Resulta que había sido citado en Valle del Bravo por las ronchas que presentaba la población debido a una bacteria que había aparecido en el agua y había pasado al aire. Esta bacteria había llegado al aire, pero solo afectó a las criaturas acuáticas. Se trataba de una bacteria muy maloliente que la ciencia no había podido explicar su origen. El tema me llamó mucho la atención y me puse a investigar el lago. Encontré que los animales marinos que habían sido infectados se hacían más grandes debido a los gases. Se inflaban emanando un olor nauseabundo que largaban por su piel, pero además sus bronquios mutaban transformándose en una especie de pulmones, sobrevivían en el aire como en el agua. Era una cosa magnífica lo que provocaba esa bacteria. Los trabajadores querían eliminar a los animales contaminados para que no se propaguen, pero yo les propuse algo mejor. Les dije que estas criaturas podrían servir como armas de guerra para detener al enemigo espantándolos con el mal olor. Les propuse investigar para intensificar los efectos de la bacteria, les pedí al intendente que me deje seleccionar una muestra de esos animales para colocarles un sistema de movilidad y financiar el proyecto. Ah, por eso tu obsesión con el hierro, le dije sintiéndome horrorizado con su relato. Debo admitir que después de haber visitado esta ciudad, mi vida cambió para siempre. Dejé mi familia, mi trabajo, todo para concentrarme en ese proyecto, hasta que pude mudarme a esta ciudad en donde me dieron esta casa, en la que no he dejado de trabajar. Quique estaba completamente loco, hacía tiempo había perdido la cabeza. No importa, ahora lo que valía eran nuestras vidas. Quería seguir corriendo hasta la parada de micros, tomar un micro a la Ciudad de México y desaparecer de esta terrible ciudad. Pero ahora era mi esposa la que no se movía, quise jalarla del brazo, pero ella estaba quieta, observando a Quique con los dientes y los puños apretados. ¿Tú le has hecho algo al agua? Porque mi esposo la vomitaba, por eso él se compraba agua mineral, pero yo tomé el agua de tu casa y desde entonces mi piel se ha puesto amarilla y extrañas ronchas me salieron en todo mi cuerpo, le dijo. Él le respondió con una sonrisa y dijo, la bacteria debería ser probada en humanos. Muy bien, dijo Nancy y fue corriendo hecha una furia hacia la habitación de los animales de experimento. Se abalanzó sobre las jaulas de cristal rompiéndolas todas con palos y su cuerpo, liberó a cuantos animales pudo, los cuales se fueron corriendo en esas 4 patas metálicas, mientras Quique gritaba diciéndole maldita, desesperándose por retener esas criaturas. Cuando hubo acabado, nos fuimos tomados de la mano, corriendo de esa casa. Los animales, que eran cientos, terminaron de contaminar toda ciudad, dejándola en un estado mucho peor al que se encontraba por primera vez cuando apareció la bacteria. Esta se había hecho más fuerte, más olorosa. En horas reinó el pánico en la calle, el servicio público se detuvo, los negocios cerraron,
Todos los animales acuáticos fueron infectados con esa bacteria, pero esta vez salieron del agua metiéndose en todos los sitios. A la invasión de anfibios le siguió una invasión de insectos, la gente gritaba y la calle se llenó de personas de trajes blancos y máscaras. Desde la intendencia llamaban a más refuerzos para evacuar y para exterminar la plaga. Tuvimos que quedarnos en la calle unos días, no podíamos salir de la ciudad. El cuerpo de Nancy estaba cambiando. Kike le había dado a beber algo terrible. Las manchas en su piel comenzaron a multiplicarse, el color amarillo a hacerse cada vez más intenso, empezó a hincharse, emanar olor. Cuando su cuerpo ya no podía ni caminar, se había transformado en una masa grande, amarilla y llena de erupciones. Traté de animarla, le dije que la internaríamos en un hospital para quitarle esa bacteria, pero ella estaba destrozada y no tenía consuelo. Ahora que soy tan fea y olorosa, vas a buscarte a otra mujer, una que no sea tan horrible como yo, me dijo una noche entre gritos y lágrimas. Le dije que no, que yo la amaba igual y que esto era algo temporal, hasta que hallemos un hospital en el que podamos internarla. Pero ella se sentía tan mal, no soportaba oler a pescado podrido, vivir en un cuerpo inflamado y ni siquiera poder moverse. A la mañana siguiente la encuentro colgada con una soga desde un faro de la calle, no pudo soportar convertirse en lo que era y se suicidó. Lloré a Nancy amargamente. Desde entonces seguí caminando en las tristes calles de Valle del Bravo, como si fuera un zombi. Ya no me importaba si moría o vivía, maldiciendo constantemente en mi mente el día que decidí venir a esta ciudad. Ese fue el día que tomé la peor decisión de mi vida, poniéndome la soga al cuello. Una tarde, mi pie tropieza y cae a un hueco lleno de toda clase de insectos, cucarachas, arañas, víboras, ciempiés. Todos ellos recorren mi cuerpo de la cabeza a los pies, se meten en mis partes, en mis oídos, sobre la cara. Puedo sentir sus cosquillas, como me pinchan, me comen. Antes de morir, recuerdo a Nancy, ella era tan hermosa, y fuimos tan felices juntos. Si te gustaron los relatos, apóyanos con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Alula y Alexa Walls.